Hola a todos y todas, bienvenidos a Higienista 10. En esta ocasión con nuestra segunda parte del sellador, de los selladores de fosas y fisuras. En el vídeo anterior estuvimos hablando sobre lo que son ciertas estructuras anatómicas, como son los hoyos, los surcos, las fosas y las fisuras, porque evidentemente tenemos que conocer cuáles son las características de estos accidentes anatómicos sobre los que vamos a incidir. Y luego también estuvimos hablando en ese vídeo acerca de la composición y las propiedades de los selladores, que también tenemos que conocer, puesto que es un producto que vamos a utilizar en clínica. Por tanto, os recomiendo que veáis esa primera parte porque establece la pauta a seguir a este segundo vídeo. En esta parte de hoy, en este segundo vídeo correspondiente a selladores de fosas y fisuras, lo que vamos a hacer es dar las indicaciones de uso de estos selladores, es decir, en qué grupos de población está indicado actuar, también en si vamos a determinar si es adecuado actuar en bendición temporal o permanente. Y luego otro aspecto sobre el que vamos a tratar también es que, como sabemos, se nos especifica que somos competentes los higienistas dentales para realizar la técnica de sellado de fosas y fisuras, pero mediante una técnica no invasiva. Por lo tanto, vamos a determinar qué significa eso de técnica invasiva o no invasiva. Y finalmente vamos a realizar la secuencia completa de la técnica de sellado de fosas y fisuras. ¿De acuerdo? Todos los artículos científicos están de acuerdo en determinar que el éxito o el fracaso de un sellado de fosas y fisuras pasa por una buena técnica de aplicación. El hecho de que no aislemos bien, el hecho de que echemos producto en cantidades industriales, el hecho de que no comprobemos ese sellador al final de la realización del tratamiento va a determinar el éxito o el fracaso de ese sellado de fosas y fisuras. Con lo cual, os emplazo a que os quedéis hasta el final del vídeo, porque hoy es una práctica total y absoluta de algo que vamos a utilizar de forma habitual en la clínica dental como higienistas dentales. Con lo cual, quedaos hasta el final, va a ser un vídeo muy interesante, así que empezamos con nuestra aplicación de sellado de fosas y fisuras. ¡Empezamos! Hola a todos y todas, bienvenidos a Higienista 10. La semana pasada retomamos nuestra sección de prácticas con la primera parte del tema de los selladores dentales. En este vídeo definimos lo que son fosas y fisuras, las clasificamos y también hablamos sobre los selladores, su definición, clasificación, características y propiedades. Como sabemos perfectamente, una de las funciones en materia técnico-asistencial del higienista dental es la aplicación de selladores de fosas y fisuras con técnicas no invasivas. En esta segunda parte nos centraremos en las indicaciones de uso de los selladores y la técnica de aplicación. Tanto la primera parte como la segunda, que es la que tratamos hoy, son muy importantes porque en los exámenes de OPE nos pueden preguntar por aspectos relacionados con una u otra. Y también, evidentemente, a nivel práctico en la consulta es necesario saber qué son los selladores y cómo aplicarlos correctamente para evitar fracasos en el tratamiento. Este es el momento que siempre utilizo para pedirte que te suscribas y compartas mis publicaciones, porque necesito de tu ayuda para hacer más vídeos. Solamente con tu ayuda puedo crear más herramientas de enseñanza que te van a ser útiles para maximizar todo el esfuerzo que estás haciendo. Si te gustan los vídeos y ves que están ayudando, también me puedes dar un like. Muchas gracias por toda tu ayuda. Comenzamos el vídeo de hoy hablando sobre las indicaciones de uso de los selladores dentales. Se puede abordar este tema desde un punto de vista individual o desde un punto de vista comunitario. Nos referimos a individual cuando solo tenemos en consideración al paciente en sí mismo como individuo que recibe un tratamiento determinado, mientras que nos referimos a un nivel comunitario cuando hablamos de todas aquellas actuaciones generales que los organismos públicos llevan a cabo en materia sanitaria. Es el caso de los programas de sellado de fosas y fisuras que se llevan a cabo desde la atención primaria. Cuando se trabaja a nivel comunitario, se tienen en cuenta los aspectos socioeconómicos de las poblaciones,
los grupos de población en los que se observa una mayor incidencia de caries, etc. En el desarrollo de este tema no nos vamos a meter en explicaciones sobre las consideraciones que deben tener estos programas comunitarios de sellado de fosas y fisuras. A este respecto, simplemente indicaremos que se han comprobado la efectividad de la implantación de programas de salud bucal tanto a nivel individual como comunitario. Estos programas se incluyen en salud pública, dentro de la odontología preventiva y, como acabamos de decir, la aplicación de selladores de fosas y fisuras en la población infanto-juvenil se ha manifestado como un método eficaz para la prevención de la caries dental. Todo ello dentro del marco de una acción conjunta en materia de salud pública en la que se incluyen otras medidas como son la aplicación de flúor y la educación sanitaria en materias como la odontología y la nutrición. Una vez explicado esto, pasamos a referir las indicaciones que tienen los selladores de fosas y fisuras a nivel individual. Para la realización de este tratamiento en un paciente debemos tener en consideración varios aspectos fundamentales que son: determinar qué superficies deben sellarse, observar si hay evidencia de caries, el tiempo desde que la pieza ha erupcionado, la propia morfología de las superficies dentales, la edad del paciente, si estamos ante un paciente con necesidades especiales y la propia exploración clínica del paciente. Debido a la importancia de todos estos parámetros, vamos a desarrollarlos uno por uno. Primer punto, ¿qué superficies deben sellarse? Pues deben sellarse las zonas oclusales del primer y segundo molar permanentes, esto lo tenemos claro. En oclusal de premolares, cuando el paciente presente un alto riesgo de caries. Y también se puede realizar el sellado en la zona oclusal de molares temporales cuando existe alto riesgo de caries. El sellado de dientes temporales no debe hacerse de forma sistemática, como acabo de decir, solo en el caso de que el paciente presente un alto riesgo de caries. El segundo punto es que el sellado debe realizarse en superficies sanas y sin caries interproximales. El tercero, el tiempo de erupción. Deben aplicarse hasta pasados 2 años después de la erupción. Algunos autores amplían hasta 4 años este margen, pero el periodo en el que se considera más adecuado su aplicación y el que está mayormente consensuado es el de 2 años tras la erupción. Asimismo, hay que indicar que no se aconseja realizar el sellado en dientes parcialmente erupcionados. En cuarto lugar, hay que tener en cuenta la morfología de las superficies dentales. Se recomienda la colocación de un sellador en aquellos casos que se observen fosas y fisuras profundas y estrechas. En quinto lugar, tenemos la edad del paciente. Las recomendaciones de aplicación de selladores es evidentemente en niños, aunque podríamos encontrarnos en casos muy concretos de adultos en los que se observe un aumento grave del riesgo de padecer caries, como es el caso de pacientes con serostomía. En sexto lugar, nos referimos a ciertos pacientes con necesidades especiales, como son aquellos que presenten una discapacidad física o psíquica, pacientes médicamente comprometidos y pacientes susceptibles a un mayor riesgo de caries. En último lugar, destacamos la propia exploración clínica. Se aconseja una revisión que le incluya una radiografía para descartar la existencia de caries antes de aplicar el sellador. Hay que destacar que los selladores de fosas y fisuras podrían aplicarse en lesiones incipientes de caries no cavitadas. Ojo, insisto, caries incipientes no cavitadas. Serían lo que denominamos manchas blancas. Como digo, insisto otra vez, caries no cavitadas y siempre y cuando es un adecuado diagnóstico y supervisadas periódicamente. Esto es así porque diversos estudios han concluido que es posible inhibir el desarrollo de la lesión incipiente tras la colocación del sellador, siempre que haya un adecuado control de microfiltraciones a través de los márgenes.
Asimismo, las indicaciones que de forma general debemos tener en cuenta son las siguientes. El sellado de fosas y fisuras es aconsejable que se realice en pacientes de alto riesgo de caries, debiendo aplicarse tan pronto como sea posible. En aquellos pacientes de bajo riesgo de caries, no sería necesario la aplicación de selladores. No debe realizarse en dientes parcialmente erupcionados. Su colocación está contraindicada en caso de presentar caries, incluso en el caso de caries interproximales y, por supuesto, si se aprecia caries rampante. Deben tenerse en cuenta también los hábitos de higiene oral del paciente, de aplicación de flúor y nutricionales. Y finalmente, para que la aplicación de selladores sea efectiva, debe haber por parte del profesional un adecuado diagnóstico y un control periódico de los mismos. Con esto creo que hemos resuelto muchas dudas sobre la adecuación o no de colocar selladores en algunas circunstancias. Como no me cansaré de repetir, son los odontólogos los que realizarán el diagnóstico y determinarán la necesidad de tratamiento con selladores a cada uno de sus pacientes. Pero nosotros, como profesionales de la higiene dental, debemos conocer todos los aspectos relacionados con aquellos tratamientos y técnicas para las que estamos capacitados y podemos llevar a cabo. Una vez terminado el capítulo sobre las indicaciones de uso de los selladores, pasamos a la técnica de aplicación. Creo que una cuestión que suscita ciertas dudas es el hecho de que cuando hablamos de las atribuciones del higienista dental con respecto a los selladores, se indica que solo podemos aplicarlos con técnicas no invasivas. ¿Qué quiere decir esto? El que una técnica sea invasiva o no viene dado por el hecho de si el profesional retoca mínimamente con una fresa de grano fino las zonas oclusales a tratar previamente a la colocación del sellador. Esta es una técnica que no es muy habitual, yo desde luego no he visto utilizarla nunca, pero llegado el caso, nosotros no podemos de ningún modo realizarla, ya que es competencia exclusiva del odontólogo. Por tanto, nosotros, como higienistas dentales, solo aplicaremos los selladores con técnicas no invasivas. Antes de pasar a explicar cómo se aplica el sellador, destacaremos unos aspectos generales a tener en cuenta. El primero, que la adecuada acción del sellado se basa en que tenga una buena adhesión al diente. Para que exista esta adhesión, la superficie de contacto entre el sellador y el diente debe estar muy próxima, es decir, no puede haber entre ambas ningún elemento que interfiera en la adhesión. ¿Qué elementos pueden interferir? Pues pueden interferir la saliva, el agua, la propia superficie del diente, restos de alimentos, el ángulo de contacto entre las superficies del sellador y del diente, la viscosidad del sellador, etc. Hay muchos parámetros que pueden influir en esta interferencia. Teniendo en cuenta todo esto, pasamos a dar las indicaciones de cómo realizar un adecuado sellado dental. Como veréis, se establecen unos pasos para minimizar las interferencias de los elementos que acabamos de mencionar. Nos metemos ya en faena y vamos a aprender a aplicar nuestro sellador de resina fotopolimerizables. Os recuerdo del primer vídeo que hay selladores autopolimerizables y fotopolimerizables. Yo no me voy a centrar en los autos, sino que me voy a centrar específicamente en los fotopolimerizables porque son los que más habitualmente se utilizan en clínica. Lo primero es saber conocer perfectamente la secuencia de los pasos que debemos seguir. Vemos primero la secuencia y luego la explicamos. La secuencia es la siguiente. Selección del diente a tratar. Preparación de la superficie oclusal. Aislamiento de la zona a tratar. Grabado ácido del esmalte. Lavado del ácido y secado. Aplicación del sellador. Polimerización con lámpara. Evaluación del sellador. Retirada del aislamiento. Comprobación de la oclusión. Revisiones periódicas. No os preocupéis que vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos.
¡Empezamos! Lo que vamos a hacer ahora es establecer la secuencia correcta de un sellado de fosas y fisuras. Como os dais cuenta, no quiero que se me olvide nada, me parece demasiado importante como para que se me olvide algo, con lo cual tengo una chuleta. Ahí me veis con la chuleta. Vamos a tener como referencia nuestra pieza 46, ¿de acuerdo? El primer molar inferior derecho. Este sería nuestra zona vestibular y esta sería nuestra zona lingual de esta pieza de 46. Estos son los 11 pasos que debemos de seguir para realizar una correcta técnica de sellado de fosas y fisuras. Vamos a ir determinando uno por uno cada uno de estos puntos. Primero, punto 1, selección de la pieza o piezas a tratar. Hemos hablado ya en la parte teórica sobre cuáles son los parámetros a seguir para seleccionar esta pieza, pero recordamos que tienen que ser piezas sanas, sin restauraciones previas y también dependiendo del riesgo de caries de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Punto número 2, preparación de esa pieza o de esas piezas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que realizar una profilaxis previa de la zona a tratar. Para ello vamos a utilizar un cepillo de profilaxis, ¿de acuerdo? Anclado en nuestro contraángulo, siempre en una pieza, en un rotatorio de baja velocidad, con lo cual vamos a utilizar nuestro cepillito de profilaxis. Lo que sí que vamos a hacer es pasar por esta superficie o estas superficies a tratar nuestro cepillito, pero sin pasta de profilaxis, ¿de acuerdo? Sin pasta de profilaxis. ¿Esto por qué es así? Porque lo que queremos hacer es, si echásemos esa pasta de profilaxis, lo que haríamos es quitar una capa que proporciona la humectabilidad al esmalte dental. ¿Qué significa humectabilidad? Pues es la capacidad que tiene el esmalte dental para que fluya correctamente el sellador. Y si echamos la pasta dental, quitamos esta pasta humectante y lo que hacemos es evitar que ese sellador se deslice a través del esmalte. Por eso es muy importante utilizar un cepillo de profilaxis en nuestro contraángulos y sin pasta de profilaxis. Esto sería el punto número 2, la preparación, ¿de acuerdo? Hemos hablado de selección, preparación. Tercera, aislamiento, importantísimo. Sabemos que tanto los composites como los selladores, todo este tipo de compuestos, se llevan fatal con la humedad, fatal, y mucho más con la saliva que tienen componentes orgánicos, con lo cual tenemos que aislar muy bien. Lo que sí que nos han dicho los estudios es que es tan válido hacer un aislamiento total como un aislamiento con rollos de algodón, o sea que nos da lo mismo hacer un aislamiento total o relativo, eso ya nos da exactamente igual. La efectividad es exactamente igual siempre y cuando lo hagamos bien, o sea que podemos elegir tanto una opción como otra. Sabemos que a los críos, normalmente como este tratamiento va a ser a niños y adolescentes, llevan fatal ponerles ahí todo el andamiaje que conlleva colocarles un dique de goma y normalmente se utilizan los rollos de algodón, o sea que si los utilizamos bien no hay ningún problema utilizar rollos de algodón como aislamiento relativo, sin problema. Cuarto paso, grabado ácido. ¿Qué utilizamos? Pues ácido ortofosfótico al 37%, lo vamos a colocar en todas nuestras superficies, siempre ir un poquito más allá, extendernos un poquito más de la zona de tratamiento, o sea que vamos a extendernos bien por todas las zonas que vayamos a tratar y lo vamos a dejar actuar 30 segundos, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos aplicado nuestro grabado ácido y lo hemos dejado 30 segundos. ¿Qué tenemos que hacer? Retirar el grabado ácido. Vamos a hacer el lavado y el secado de la zona. Podemos hacer directamente, dirigir ya el chorro a lo que es el ácido y retirarlo ya junto con todo el resto de agua, o previamente quitamos el capuchón a lo que es nuestro inyector de saliva, quitamos el capuchón, retiramos un poco lo que es el grueso del ácido y luego ya pasar directamente a echar agua y retirarlo. Cualquiera de los dos procedimientos lo podemos hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Lo que sí es que tenemos que dejar la superficie bien limpia. La dejamos bien limpia, la secamos bien
Y para comprobar que ese grabado ácido ha cumplido su función, toda la zona donde hemos aplicado el grabado ácido tiene que tener un color blanco tiza. Entonces, si está en de ese color, sabemos que lo hemos aplicado correctamente y el tiempo adecuado. En este momento, una vez que ya hemos lavado el grabado ácido y lo hemos secado bien, lo que tenemos que hacer es, si estamos utilizando aislamientos relativos, es decir, si aquí y aquí estamos poniendo nuestro algodón, es retirar el algodón porque va a estar mojado y colocamos nuevos algodones, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos hecho la parte de lavado, secado y hemos cambiado nuestros algodones del aislamiento relativo. Pasamos a la aplicación de nuestro sellador. Tenemos que aplicarlo por todas nuestras zonas a tratar, ¿de acuerdo? Tenemos que extenderlo bien. Sí que tenemos otro fallo de la técnica de selladores, es que muchas veces echamos producto como si no hubiera un mañana. No, hay que echar la cantidad correcta, la necesaria, pero no creamos que porque vayamos a echar ahí un pegote va a ser mucho mejor. Todo lo contrario, porque si echamos un pegote no va a adherir bien al esmalte dental, con lo cual vamos a conseguir el efecto contrario totalmente. O sea que echamos lo que es en todas las zonas que estamos tratando, echar la cantidad necesaria, pero nunca con exceso. ¿Con qué lo vamos a aplicar? Pues sabéis que el sellador tiene una punta dispensadora, lo podemos aplicar y extender bien con la punta dispensadora. O también nos podemos ayudar del pincel con el que se aplica el adhesivo, también. A mí personalmente me gusta una tercera opción, que es utilizar la sonda de exploración, porque está muy bien que con la misma sonda de exploración vas pasando por todo lo que son los fosas y las fisuras, con la propia sonda, echas aquí todo tu sellador y luego con la sonda vas pasando y contorneando toda la zona y así te aseguras de que estás extendiendo bien por todas las irregularidades. Y además, al mismo tiempo que lo estás extendiendo, te estás asegurando de que no te queda ninguna burbuja, porque eso también es muy importante. O sea, es tan importante no echar cantidad de más como que tampoco os quede ninguna burbuja, que el sellador no se haya hecho en ninguno de estos contornos ninguna burbuja, porque eso también influye para que luego se desprenda el sellador. Con lo cual ya tenemos la aplicación, ¿de acuerdo? Que tenemos que tener en cuenta que tenemos que aplicar la cantidad estrictamente necesaria, que la tenemos que extender bien con la forma que nos venga mejor y que nosotros nos manejemos. Bien con la propia punta del dispensador, con un pincelito de adhesivo o con la sonda de exploración. Lo que tenemos que hacer es eso, que no haya demasiado producto y que no nos queden burbujas. Con esos dos aspectos ya lo llevaríamos bien aplicado. Punto número 7, polimerización con nuestra lámpara de polimerizar, 30 segundos. Con eso lo que hace es activar el producto, el sellador, la lámpara de polimerizar activa la resina que lleva el sellador y la endurece, ¿de acuerdo? Punto número 8, importantísimo. Una vez que ya hemos hecho todo, lo hemos polimerizado, lo hemos polimerizado, ya está. No. Nos quedan incluso, yo creo y estimo, los pasos más importantes, que es el control de lo que acabamos de hacer. Vamos a evaluarlo. ¿Con qué? Pues tan sencillamente con la sonda de exploración. Vuelves a pasar con tu sonda de exploración por todas las zonas, y estoy quitando aquí nuestros surcos, pasas por todas las zonas que has aplicado el sellador, pasas tu sonda y compruebas si engancha. Si engancha la sonda significa que ese sellador no está bien adherido, con lo cual se te va a desprender. ¿De acuerdo? Entonces hay que pasar bien por todas las zonas de aplicación nuestra sonda para comprobar y evaluar que lo hemos aplicado correctamente. 9. Retirada del aislamiento. Hemos comprobado que no se nos engancha por ninguna zona, por lo tanto comprobamos que está bien adherido y ya retiramos nuestro aislamiento. ¿Que hemos utilizado dique de goma? Retiramos dique de goma. ¿Que solo hemos utilizado los algodones? Retiramos los algodones. Una cosa que se me había pasado antes. Cuando estemos trabajando en la arcada superior, está claro que los algodones solo lo vamos a poner en la cara vestibular.
mientras que cuando trabajemos en la arcada inferior vamos a tener que poner algodones en la zona vestibular y en la zona lingual, ¿de acuerdo? Porque los críos hacen verdaderas piscinas de saliva, o sea, verdaderas piscinas, ¿de acuerdo? Entonces hay que aislar bien también la zona lingual. Ya pasamos a nuestro paso número 10. Comprobación de la oclusión con papel de articular, ¿de acuerdo? Hay que comprobar que no haya interferencias. Si hay algún tipo de interferencias, podemos utilizar una goma de pulir, ¿de acuerdo? O una fresa para pulir composite, pero siempre para instrumento de baja velocidad, es decir, para nuestro contraángulo. Os remito también al vídeo en el que hablamos de las fresas dentales. No es aconsejable, es más, diría que es mejor en todas ocasiones que el higienista utilice siempre aparatos de baja velocidad, siempre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tenemos que retocar esa oclusión, utilizaremos un contraángulo con bien una goma de pulir, o bien, en última instancia, utilizaríamos una fresa de pulido de composite, pero para contraángulo, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que tener muy claro es que no podemos retirar lo que es, o sea, de forma excesiva el sellador. Tenemos que eliminar justamente la zona de interferencia, ¿de acuerdo? Procurando y evitando retirar material. Y por último, otro elemento importantísimo son las revisiones periódicas. ¿Cuánto es los periodos más oportunos de revisión? Pues se estipula que más o menos durante los 2 primeros años revisar los selladores cada 6 meses. A partir del 3er año, revisiones anuales, ¿de acuerdo? Y siempre que los padres aprecien que hay algún problema con el sellador, que aprecien que se ha quitado, siempre tendrían que venir antes. En teoría, si aplicamos bien un sellador en boca debería de durar unos 15 a 10-15 años, ¿de acuerdo? O sea que el tiempo de duración es muy amplio. Es más, yo he visto a personas ya de adultos jóvenes que todavía se los habían puesto los selladores, pues eso, en el momento de la erupción de las piezas dentales y llegaban todavía con 20 y muchos años, todavía con sus selladores. O sea que si se aplican bien, pueden durar muchísimos años, ¿de acuerdo? Lo que sí que os digo, en el caso de que se aprecie alguna pérdida parcial o total del sellador, hay que volver a clínica y si es parcial, hay que retirar lo que quede, la parte del sellador que quede, y empezar otra vez con todo el proceso completo, ¿de acuerdo? No se puede hacer un pegote sobre un sellador que quede parcialmente en boca. Hay que retirarlo completamente y empezar toda la secuencia. Al final no me ha hecho falta lo que es la chuleta, pero es que no quería que se me olvidase absolutamente nada, ¿de acuerdo? Importantísimo, seguir toda la secuencia para tener claro y estar seguros de que hemos aplicado correctamente el sellador. Os digo, los fallos suelen estar aquí, en el aislamiento, ¿de acuerdo? En el aislamiento se puede utilizar absoluto o relativo, pero si utilizamos aislamiento relativo con algodones, mucho cuidado con las piscinas de saliva, ¿de acuerdo? Otra zona donde solemos fallar mucho es en la aplicación, porque solemos aplicar muchísima cantidad. No es necesario aplicar mucha cantidad, hay que aplicar lo justo y bien, y sobre todo tener en cuenta de que no dejemos burbujas. Y luego la evaluación. Hay que comprobar que hemos hecho bien el sellador, pasar la sonda bien por toda la zona que hemos tratado para ver que no haya ningún escalón, que no haya nada que podamos desprender con la sonda. Y sobre todo, muy importante, revisiones periódicas. Espero que con esto os quede claro lo que es toda la secuencia de selladores de fosas y fisuras. Seguro que lo vais a hacer perfectamente bien. Bueno, pues ya hemos colocado el sellador a nuestro paciente y ahora lo que nos preocupa es si quedarán perfectamente retenidos en las superficies donde los hemos aplicado o si por el contrario nuestro sellado va a fracasar.
¿De qué va a depender? Pues va a depender de muchos factores, unos intrínsecos a la propia morfología de las piezas dentales, pero la mayoría dependerá de un buen diagnóstico sobre la elección de las piezas a tratar y, sobre todo, a una correcta técnica de aplicación por parte del profesional. En cuanto a cómo afecta la morfología de las superficies dentales a la retención del sellador, diremos lo siguiente. Se observa una mejor retención en dientes recién erupcionados, en el primer molar y en piezas dentales mandibulares. Se observa una peor retención en dientes más maduros, en el segundo molar y en piezas dentales maxilares. También la propia morfología de las fisuras afecta a la retención, ya que en ocasiones el sellador no consigue llegar hasta el fondo. En cuanto al diagnóstico de las piezas a tratar, se ha de tener en cuenta que el diente debe estar totalmente erupcionado. La encía no debe estar a nivel del diente y mucho menos cubrirlo parcialmente. En cuanto a aquellos aspectos que se refieren al profesional, este debe tener suficiente experiencia y pericia para realizar el tratamiento correctamente. Ha de evitar que la zona se contamine con saliva, debe evitar también que durante la aplicación se formen burbujas, ya que se considera que la pérdida temprana de los selladores, es decir, con temprana sería hasta unos 6 meses después de la aplicación, como digo, esta pérdida temprana se debe a una técnica incorrecta y a un aislamiento insuficiente por parte del profesional. La pérdida a largo plazo del sellador es debida al propio desgaste y a la filtración marginal. El último punto que vamos a tratar es sobre ciertas controversias que suscita la aplicación del uso de selladores. Como en todo lo relacionado con la salud, hay defensores y detractores del uso de los selladores. Siempre desde la evidencia científica avalada por muchos estudios, se puede afirmar lo siguiente. Primero, que no hay evidencias que indiquen que pueda existir un riesgo de toxicidad a nivel sistémico con su aplicación. Segundo, que no se ha observado un mayor riesgo de desarrollar caries en aquellos casos en los que se ha perdido el sellador parcial o totalmente. Y en tercer lugar, se ha observado que el uso de selladores sobre caries incipientes, las denominadas manchas blancas, detiene su avance e incluso evitan su progresión. Bueno, no os podréis quejar que hemos dado un buen repaso a los selladores. El próximo día más y mejor. ¿Con qué tema? Bueno, pues te dejo con el suspense, pero suscríbete y dale a la campana de notificaciones y en cuanto lo publique vas a poder ver el vídeo sin esperar más. Por favor, compártelo, dame un like y no te olvides de ver los próximos vídeos. Te espero aquí, en Higienista 10. ¡No me faltes!